Y en un mundo tan caótico, donde vivimos en tantos niveles de complejidad, yo diría que siempre hay como mundos paralelos y que mientras tanto no suceda algo sumamente grave o espeluznante en términos de lo que se nos presenta, bueno, está ahí. Se lo digo porque, claro, estamos todos muy conmovidos aquí en la Argentina por este triple crimen de estas chicas y todo lo que se sabe hoy de, bueno, cómo fue transmitido, el mensaje, el narcotráfico. Pero seguramente, como le digo, claro, hasta este crimen todo esto estaba también ahí. También está instalado el narcotráfico, un problema que excede y por mucho a la República Argentina. El tema de la droga, el tema del negocio que significa el mercado ilegal de las drogas. Vamos a hablar con alguien que de esto entiende y mucho. Mire, es licenciado en Relaciones Exteriores y experto en seguridad. Yo voy a agregar a esto, con esto casi digo todo, discípulo de nuestro querido amigo el profesor Luis Fuenzalida, pero en este caso justamente hablo de Alejandro Casaglia. Querido Alejandro, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. El mejor piropo que me pudiste haber dicho es que soy discípulo de Luis Fuenzalida, que aparte de haber sido mi jefe y mi profesor, es un hermano de la vida, así que el mejor piropo que recibí. Yo sabía que era la síntesis que iba de alguna manera a darte todo el currículum y por eso lo traje. Alejandro, yo decía, es un tema enormemente complejo. Claro, estamos todos conmocionados, casi como siempre en la Argentina, viste, aparece un caso y nos dedicamos y todos los medios y estamos charlando, pero en paralelo a que este crimen se ha dado espantoso, con todo lo que ya sabemos, la verdad es que el narcotráfico es un problema mucho mayor, mucho más profundo, que está ahí y que además siempre corremos como en todos los casos, ¿no? Después de la fotografía, no antes. Y bueno, mientras tanto parece que mientras no hay un crimen así, bueno, tranquilos, no pasa nada. Pero pasan muchas cosas y es un tema muy complejo. Digo, tiene, para mí por lo menos, sobre todo esto de el negocio de un negocio multimillonario que mientras está en un ámbito de lo ilegal, yo no sé, y te voy a preguntar si hay algunos estudios, sigue siendo, bueno, aquel que puede con todo. Yo no sé cuánto puede o no hacer el Estado, cuánto está haciendo la Argentina y en general nuestro continente y el mundo. Opina lo que te digo, porque este no es un tema de la Argentina. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, como vengo repitiendo en todos los medios que me entrevistaron, y tal cual lo resumiste, no es algo nuevo. El tema del narcotráfico no es una nueva amenaza, ni mucho menos. Es algo que viene de tiempos inmemoriales, que por supuesto con el paso del tiempo se ha ido agravando. Acá en la Argentina, como decís vos, siempre reaccionamos sobre el hecho producido, pero nosotros ya, los que trabajamos en estos temas, sabemos que desde los años 90, cuando Argentina entra en el radar de las nuevas rutas de tráfico de clorhidrato de cocaína, los narcos nos vieron como un lugar que estratégicamente les sumaba mucho, no solamente por la posibilidad de los puertos de salida de los cargamentos vía marítima que van hacia Europa y a los principales centros de consumo vía África. Yo como siempre digo, lo digo a modo de chiste a mis alumnos, digo, en el año 2010, cuando fue el Mundial de Sudáfrica, nos dimos cuenta que Sudáfrica estaba prácticamente en línea recta de Buenos Aires. Bueno, los narcos lo vieron antes, y no por un tema de fútbol, lo vieron por un tema de oportunidad. Es decir, cuando en el mar Caribe Estados Unidos le empieza a pegar a los cargamentos, como están haciendo ahora, los narcos empiezan a buscar alternativas y empiezan a venir a los puertos cada vez más al sur. Y empezaron con los puertos brasileros y llegaron a interesarse en los puertos de Argentina. No es casual que el problema que se vive en Rosario no tenga que ver con la hidrovía, con el puerto de Rosario, que es uno de los más importantes. Y que también ha habido otros casos, bueno, el puerto de Buenos Aires,
También han aparecido cargamentos de cocaína abandonados, vaya a saber por qué problema logístico de los narcos, en Bahía Blanca. Están interesados en los puertos de Mar del Plata, Quequén, en el puerto de Río Gallegos. Es decir, ellos van viendo la manera de estratégicamente posicionarse. Y todo esto le facilitó con las políticas de seguridad pésimas que hemos tenido, ya sea por inoperancia o por complicidad, y a esto se le suma la porosidad de nuestras fronteras en el mismo sentido, es decir, en el sentido de inoperancia, complicidad, la falta de inversión en el tema de seguridad, y todo esto ha generado un combo que hoy la sociedad se sorprende por el asesinato de estas 3 chicas, que es algo aberrante, pero es algo que de los años 80 nosotros lo venimos viendo en la región. En los años 80 el blog El Narco transmitía a través de la Deep Web los desmembramientos y las decapitaciones por parte de los narcos mexicanos. Yo que vos sabés que sigo el tema del terrorismo, cuando en el año 2014 empiezan las decapitaciones de ISIS, algunos me criticaban porque yo decía, no es nada nuevo. ¿Cómo nada nuevo esto? Sí, es nuevo digamos, el objetivo que tienen estos tipos, pero en los años 80 ya veíamos decapitaciones y no nos llamaba la atención. Entonces, todo esto ha degenerado y ha producido en esto, que hoy es noticia y que vos sabés bien que dentro de unos días esto pasa a un segundo, a un tercer plano y en algún momento nos olvidamos hasta que se enjuicie, se haga el juicio y los medios O vuelvan a hasta el producir. nuevo caso, ¿no? Porque Exactamente. seguramente además lo que tenemos hoy detenidos serán sobre todo perejiles de segunda línea y no los grandes capos de toda esta operación. Ahora, claro, dijiste y empezamos por esto, ¿no? Argentina tiene los puertos que son una vía fantástica para los narcos para llevar la droga, sobre todo a Europa, y un gran negocio. Ahora, dicen algunos que, claro, algo de eso también queda aquí, no es nada desconocido y el consumo ha ido increciendo. Digo, hay otro aspecto, un aspecto que es esta vía, por decirlo así, los puertos para que salga esa droga que viene de ¿dónde? De Bolivia, de Perú, de Colombia, de México, me imagino de todos los lugares donde se produce, ¿no? Sí, nosotros en la región tenemos 3 partes de Sudamérica donde se produce hoja de coca, que es en Colombia, Perú y Bolivia. Ujú. Toda la droga que entra eh, a la Argentina, sobre todo lo que es para consumo interno, eso viene de Bolivia, porque bueno, los expertos dicen que la hoja de coca boliviana es de menor calidad que la colombiana y la peruana. Y eso tiene que ver también, porque por un lado hablamos del tema de los narcos, que es un tema criminal importante, pero también hay que hablar de un deterioro social que tiene que ver con que, primero, que somos un país de gran consumo, es un país donde, Dijiste de eh, gran consumo. sí, sí, somos un país de gran consumo, o sea, relacionado la cantidad de población que tenemos, tercerizado con territorio y con la cantidad de consumidores que tenemos, somos un país que estamos considerados un país de mucho consumo, Más que otros de la región, más que otros de la región. más que Chile, más que Sí, Perú, más que... ¿Sí? sí, sí, somos un país que las cifras nos dan que es un país de mucho consumo. Bien. Pero a esto lo que le tenés que sumar es todo el aparato propagandístico que tiene que ver con, por ejemplo, que los chicos fumen marihuana es algo secundario, ¿no? Es decir, hoy quizá hasta se critica más a un alcohólico que a una persona que consume marihuana. Porque dicen, es una droga liviana. Ujú. No coincido, no es una droga liviana, es un alucinógeno. Eh, por supuesto que se usa el cannabis con fines medicinales y está perfecto porque ha dado resultado en algunos tratamientos de algunas patologías, pero el consumo de marihuana es el que abre la puerta a los consumidores. Yo el otro día lo escuchaba al doctor Fernando Cardini, que es un referente en un programa que estuve,
y decía que el consumo en los chicos empieza a los 8 años. A los 8 años. Años. Y hablaba de cifras y hablaba, Cardini es un científico y se basa en investigaciones científicas, dijo, el consumo empieza a partir de los 8 años. Por supuesto que a partir de los 25 ya empieza el gran consumo de otro tipo de droga, como es la cocaína, en menor medida acá en la Argentina, por ahora la heroína, y también hay empezando a levantar un consumo de sintéticas o semisintéticas. Entonces, eso. Después, si seguimos con el tema cultural, es esta cultura de romantizar el narcotráfico. Estas series Mm. que se difunden donde se humaniza la figura del narcotraficante, donde, bueno, es malo, pero no es tan malo. La música, en México son muy conocidos los narcocorridos, eh, la música, la cultura que hemos importado, el lenguaje, por ejemplo, yo lo vengo hablando en varios programas, hoy nadie dice voy a trabajar, dicen voy a la chamba. Es una palabra que no es autóctona nuestra, ¿no? Que nosotros Mm. tenemos un idioma castellano bastante pulido. Y esta tontería que digo yo de hablar de la chamba, esto es lo que te da la pauta de la importación de una cultura centroamericana, incluyendo a México, o México se considera centroamericano, Ujú. es la importación de esta cultura centroamericana y dentro de esta cultura viene la cultura del narco. Ahora, yo quiero ir, Alejandro, al fondo de la cuestión, porque a todo lo que dijiste creo que está como punto central el dinero fácil, la plata, de algo que, bueno, escuchaba estos días, un kilo que viene, por ejemplo, de coca desde Bolivia puede salir 20.000 dólares, luego se lo fracciona y puede llegar a 80.000 y así seguir subiendo. Estamos hablando de cifras enormes de dinero fácil, por decirlo entre comillas, fácil, claro, para el que está en ese negocio y para el que no tiene por ahí otra alternativa de llegar nunca trabajando medianamente en un trabajo normal a ese tipo de dinero tan importante. Digo, el tema del negocio a mí me parece que es clave porque siempre estamos corriendo contra esto y cuando dice, bueno, pero porque el narco puede comprar a la policía, ya los jueces, ya los políticos, tiene tanto dinero, ¿sí? Que hay un tema ahí que creo que es la clave de todo esto. Y quiero preguntarte, yo a esta altura, viste, cada uno va pensando en los tiempos sobre qué se puede o no hacer. Digo, es una carrera perdida. Y entonces, más allá de todo lo que sea las políticas de Estado, de educación, respecto a ver, pensaba, en su momento, eh, la ley seca, ¿se acuerdan? Cuando el whisky estaba prohibido y todo lo demás. Bueno, fue un negocio multimillonario hasta que el whisky se tuvo que incorporar como parte del consumo y bueno, tiene ciertas normas sociales y hay quienes lo consumen más o menos y así en general. El cigarrillo tuvo un momento de un pico enorme de consumo. Me parece que los proyectos educativos hoy, no sé, han hecho que el consumo sea menor. Digo, hay elementos como para poder hoy pensar en lo que pasó en países que legislaron, por ejemplo, el uso de las drogas como Holanda y otros. ¿Qué pasó en términos del negocio? Porque digo, a ver, cada uno finalmente, el que va a querer consumir drogas, está bien que se los incentiva y a los chicos les das, un chico de 8 años no puede tener todavía decisiones, todo lo que sabe, pero digo, en los estados que tienen cierto nivel de parámetros legales y controlan y educan y tratan de, pero donde el negocio ilegal, que es creo donde está la mayor fuente de dinero, de alguna manera disminuye, porque además ese dinero, todos sabemos, va al terrorismo, va a lavados de todo tipo, de lo peor. Digo, el negocio creo que es la clave, por lo menos a esta altura, más allá del daño que hace la droga. Y no sé si siempre esto está tan claro. En los países donde se legalizó pero se ordenó, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, mirá, lo primero que te voy a decir es que para que la droga llegue a Holanda, atraviesa un montón de caminos
que están regados con la sangre de la gente. Wow. Entonces, nosotros, por ejemplo, a mí me preguntan respecto a estos proyectos de legalización de las drogas. La verdad es que no ha dado resultado. El caso Uruguay es un caso cercano, no ha ¿Qué, dado qué pasó resultado. en Uruguay con la marihuana? Es interesante. Y lo que pasa es que se empieza a consumir libremente, crece la cantidad de consumidores, porque al haber más posibilidad de adquirirla, y empieza a combinarse con otras situaciones. Ahora, Uruguay, ¿creció en Uruguay realmente? Digo, las sí, estadísticas. en todos lados crece. Cuando vos lo legalizás, crece, porque se empiezan a blanquear las estadísticas. Ahora, el tema del narcotráfico, aparte de que vos bien lo dijiste, es un negocio donde mucha gente se beneficia, donde hay un blanqueo de dinero, donde ese blanqueo de dinero, que parece que no lo vemos tan claro, pero que termina desequilibrando las economías del mundo Ujú. y que termina ese dinero yendo a parar a manos de los malos, ¿no? Después, si querés, hablamos de la triple frontera de Hezbollah, que Mm. creo que es un tema que nos interesa y que tiene vinculación con esto. Ahora, el tema del narcotráfico es la exteriorización de la violencia. El problema de los consumidores es un problema social, el problema de las consecuencias de los consumidores es un tema de la salud pública, Ujú. el problema de la gente pobre que empieza a consumir drogas de mala calidad es un tema que tiene que ver con la socioeconomía. Ujú. Todo eso está claro. Ahora el tema es la exteriorización de la violencia. Ahora, yo lo que hacía era este cálculo. Suponete que en la Argentina legalizamos el consumo de drogas. Entonces se empieza a vender marihuana y cocaína en las farmacias. Supongamos que yo fuera un Con narcotraficante. un Estado presente que tiene que educar, controlar, seguir, Totalmente. monitorear. Digo, no es el viva la pepa, digo, estoy tratando de pensar, porque siempre es un tema que está, hay como varias bibliotecas. ¿Qué se hace? Porque es como que la droga, mira, logró superarnos a todos. Los Estados Unidos hoy tienen el problemón que tienen por el consumo que tienen. Digo, también es parte de la hipocresía de cómo juegan y cómo, digo, son los mayores consumidores. Europa, mayor poder adquisitivo. Y siempre además está este aspecto del gran negocio. Claro, entonces, suponete que la legalizamos. Yo soy un narcotraficante. Entonces, vos sos el dueño de un laboratorio que tenés varias farmacias en la ciudad de Buenos Aires. Entonces yo ahora que soy narcotraficante, en vez de salir a enfrentarme con mi competencia, que es otro narco, voy a salir a enfrentarme con vos, que sos el dueño de un gran laboratorio. Entonces, en vez de matar narcotraficantes eh, contrarios a mi grupo, voy a empezar a matar a la gente de tu laboratorio, voy a empezar a matar a los farmacéuticos, voy a empezar a prender fuego a las farmacias, voy a empezar a robarte en las farmacias. Es decir, por un lado vemos la solución de algo, pero del otro lado no vemos el problema principal, que es la exteriorización de la violencia. Entonces, la legalización de las drogas puede ser que la veamos como una posibilidad de solucionar una parte del problema, que es un problema súper complejo y tiene un montón de aristas, pero no vamos a solucionar el problema principal, que es la exteriorización de la violencia. Donde vos, cuando con tu laboratorio, un laboratorio que tenés, digamos, empresas en otros países, tus camiones vayan para Brasil a llevar, o vengan de Brasil o de Bolivia trayendo, yo te voy a atacar a los camiones, te voy a matar a los camioneros, te voy a prender fuego a los camiones, te voy a robar el cargamento y lo voy a vender yo de manera ilegal. Es decir, lo que hay que ver es eso, porque a veces los políticos te plantean soluciones mágicas y no hay soluciones Ujú. mágicas a un problema que viene hace muchas décadas. Entonces, no hay soluciones mágicas. Y Ahora, ¿por qué el donde Estado? además lo que estás diciendo de alguna manera es que siempre la droga está vinculado con, bueno, grupos violentos, grupos como los que Claro, conocemos, ¿no? claro, porque yo, para producir drogas, yo tengo que tener plantaciones ilegales, donde primero lo que voy a hacer es competir con los campesinos del lugar. Al que no labure para mí lo voy a matar, a él y a su familia, o a los otros los voy a obligar, a los chicos desde muy pequeños, a explotarlos laboralmente. Mm. Necesito proteger mis plantaciones, entonces voy a contratar un ejército privado, que son
los pistoleros que tiene el narcotráfico, para protegerme del Estado cuando viene a erradicarme las plantaciones. Es decir, hay un montón de aristas. El problema ecológico, que no se ve, porque como necesitan cada vez producir más, empiezan a erradicar bosques naturales donde árboles y plantaciones de cultivos legales que llevan mucho tiempo para producirse, los empiezan a deforestar para tener más superficie para plantar hoja de coca, porque como cada vez hay más consumo y más demanda, tengo que aumentar mi oferta. Entonces, todo esto es un problema que tiene un montón de dimensiones y que los estados corren por detrás, porque el narcotráfico tiene tres patas potenciales sobre el Estado. La primera pata es que tiene una disponibilidad de dinero que los estados no tienen, número uno. La segunda es que ellos no se tienen que atener ni a leyes ni a burocracia. Nosotros acá para actuar tenemos que ver si la actuación es legal y si queremos cambiar una ley tenemos que someternos a la burocracia política del Estado. Ellos ese problema no lo tienen. Y la tercer pata y la más importante es el poder de adaptabilidad que tiene el narcotráfico. Eso lo hablaba Darwin en la teoría de la evolución cuando decía las especies que mejor se adaptan son las que sobreviven y no las más fuertes. ¿Y Y, el, entonces qué hacemos, Alejandro? y entonces lo que hacemos es, no vamos a acabar con el narcotráfico, pero sí podemos tener políticas donde podamos disminuir al menos la violencia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, cirugía mayor. Cirugía mayor. Acá el tumor está ramificado y cuando una persona va al oncólogo y le dicen que tiene el tumor ramificado, dice hay que agredir, hay que hacer un ataque agresivo para poder neutralizar el avance del tumor. Bueno, ¿Sabemos dónde está el centro del tumor? el centro del tumor Mm, está en la política, mm, ni más ni menos. tal cual. Yo Y, sé que a muchos que escuchen me van a odiar, estoy acostumbrado a que me odien, pero hay que hacer, y más allá de las críticas, lo que hizo Bukele en El Salvador. Bukele en El Salvador hizo cirugía mayor. Yo estuve en El Salvador antes de Bukele, era un país inviable, era un país donde la gente no podía vivir, estaba a mano del crimen organizado. Entonces, ¿Bukele qué hizo? No tuvo alternativa. Hoy lo critican los defensores de derechos humanos, pero hoy El Salvador es más seguro, tiene estándares de seguridad mayores que Suiza. mm. Y ¿Tenemos un Bukele en la Argentina? eh, no sé, hay que buscarlo. De los que Vamos, están, de los que vamos a... están visibles, no, porque hay muchos que están queriendo imitar el discurso de Bukele, pero cuando empezás a escarbar un poco, tienen algún muerto en el placar, ¿viste? Mm. Financiamiento de la política, los políticos que se enriquecen. Dijiste, ahí está el centro del tumor. Ahora, ¿cómo hace cuando finalmente son ellos los que tienen que ser los cirujanos? Tema muy complejo que se agrega a lo que estabas planteando. ¿Estamos en camino de ser Colombia o México? Mirá, hoy afortunadamente, por eso digo, nos sorprende este homicidio porque no estamos acostumbrados. Hoy tenemos unos estándares de seguridad que comparados con el resto de los países de la región nos posicionan en un lugar bastante aceptable. Ahora, si no adoptamos las políticas públicas de seguridad y otras, que hablamos de lo sociológico, la salud pública, economía, etcétera, vamos camino a eso. Entonces, hoy estamos a tiempo todavía Mm. de revertir esta situación. Por supuesto, nos va a costar un montón, porque el narco está metido, y como dijiste vos, financian la política, hay políticos que han llegado financiados por el narcotráfico, y no es muy difícil de verlo. Yo recuerdo durante la pandemia el intendente José Cepaz hablando de que repartían droga con las ambulancias del municipio, o por ejemplo Mameluco Villalba, que fue candidato a intendente. Es decir, está metido, el narcotráfico está muy metido en la Argentina, pero como no tenemos los estándares de violencia que tiene Brasil, que tiene México, que tiene Centroamérica, Ecuador, Perú, estamos a tiempo de poder empezar a revertir la tendencia. Pero Bien. para eso hay que dejar de coquetear
Mm, con lo que hacen los políticos, donde, por ejemplo, estamos renegando con la ley de baja imputabilidad de los menores de 16 a 14. Y tenemos gente como los políticos Miriam Bregman, Del Caño, que nunca han trabajado mm. y que siguen sin observar que en Centroamérica, lo he visto yo, no me lo contaron, lo vi yo en Centroamérica, lo vi en Ecuador, reclutan chicos a partir de los 10 años. Y plata fácil, también para los políticos y también para estos pobres chicos que son víctimas. Dijiste, y quiero un minuto, aunque sea, que abordes el vínculo entre el dinero del narcotráfico y el terrorismo y sobre todo acá, muy cerquita, en la Triple Frontera. Y en Sí, Paraguay. bueno, eso es un tema, la triple frontera, que sabemos que es histórico, la presencia de los clanes libaneses que adhieren a Hezbollah, más su expansión que han tenido en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Colombia. Pero lo que hay que tener en cuenta es que Hezbollah le está lavando el dinero a las grandes organizaciones criminales. PCC, Comando Vermelho y Tren de Aragua están lavando la plata con el sistema de Hezbollah. Aparte que Hezbollah trafican, traen los opiáceos que traen de Asia, los traen el famoso avión de la Fuerza del Quds que tuvimos en el 2023 en el aeropuerto de Buenos Aires. No es casual ese avión, ni lo que ese avión se dedicaba. Entonces, aparte de las actividades criminales que realiza Hezbollah con su objetivo primordial, que es el terrorismo, también le brindan su plataforma de lavado de dinero a las grandes organizaciones criminales de la región. Y esto tampoco se dice ni se visualiza. El asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia ha demostrado los vínculos claros entre el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo. Y a eso es a lo que hay que prestarle mucha atención. Alejandro Casaglia, como siempre, gracias. Un tema de una enorme vigencia, complejidad y que hay que atacar ahí, donde está el fondo de la cuestión. Claro, tiene que haber voluntad política, determinación y, bueno, lo que hay que poner para poder hacerlo y no coquetear, como has dicho, con esto. Mientras no hay muchos crímenes como los de estas pobres chicas, parecería que el tema, bueno, no existe. Sí, sí, sigue existiendo y para eso hay profesionales que tienen que estar permanentemente trabajando para mitigar este flagelo enorme que es el narcotráfico aquí y en el mundo. Gracias, hasta la próxima. Un abrazo grande, Miguel. Qué tema, ¿eh? Complejo, pero que hay que abordar muy en serio.